Hola, muy buenas. Hoy presento mi trabajo de investigación sobre refrigerantes ceotropos y azeotropos. Actualmente los gases refrigerantes disponibles comercialmente se dividen en dos grandes ramas. Los refrigerantes puros, que a su vez se hallan subdivididos entre tradicionales o de nueva generación, y aquellos refrigerantes conocidos como mezclas, que se subdividen entre las mezclas ceotrópicas o azeotrópicas, dependiendo de su composición. Antes de comenzar a hablar de los tipos de refrigerantes en cuestión, voy a aclarar algunos conceptos básicos. Debemos entender los conceptos de punto de burbuja, punto de rocío y deslizamiento o glide en inglés. El punto de burbuja es la temperatura en la que una mezcla ceotrópica de refrigerantes en fase líquida sometida a calentamiento isobárico, o sea, la misma presión, inicia su ebullición, desde el momento que aparece la primera burbuja. El punto de rocío es la temperatura en la que una mezcla ceotrópica de refrigerante en fase gaseosa recalentada y sometida a enfriamiento isobárico inicia su condensación. El deslizamiento glide, debido a que los compuestos puros, el punto de rocío y el punto de burbuja ocurren a la misma temperatura, como vemos aquí en la gráfica, solo se utiliza el término de temperatura de ebullición para describir el proceso de evaporación y condensación. En el caso de las mezclas se denomina punto de burbuja y punto de rocío, como vemos en el gráfico. El punto de burbuja ocurre a una temperatura diferente al punto de rocío. A una presión constante, esta diferencia de temperatura entre el punto de rocío y el punto de burbuja se le conoce como deslizamiento de temperatura. Es importante recalcar que a mayor valor de deslizamiento de temperatura, mayor es la probabilidad de descompensación de un refrigerante a la hora de ocurrir una fuga. Un ejemplo para entenderlo mejor sería si mezclamos agua dulce y alcohol etílico en un recipiente y lo calentamos a nivel del mar, importante, el alcohol etílico hervirá a 78,4 grados centígrados y empezará a convertirse a estado gaseoso. Por lo que en el momento que el agua empieza a hervir a 100 grados centígrados, en el recipiente solo quedará agua dulce. No se asemeja con la mezcla inicial. Otro concepto crítico es el fraccionamiento. Cuando una mezcla azeotrópica sufre pérdidas parciales por fugas, recargas inapropiadas o incluso evaporación en ciertas condiciones, los componentes más volátiles pueden separarse, alterando la composición global del refrigerante en el circuito. Esto puede provocar pérdida de capacidad frigorífica, cambios de presión de trabajo y problemas de lubricación de aceite. Ahora sí, empecemos a definir algunos conceptos básicos. Un azeotropo es una mezcla de refrigerante que al cambiar de fase se comporta prácticamente como una sustancia pura. Esto quiere decir que su composición vapor-líquido no varía durante la ebullición. Como apreciamos en la imagen, el gas está equilibrado homogéneamente en el compuesto y por tanto no presenta deslizamiento glide apreciable. Sus puntos de ebullición llegan a ser con mínimo deslizamiento de temperatura. Un ejemplo sería el R507A, cuya composición es a partes iguales de R125 al 50% y R143A al 50%. Esta mezcla tiene un deslizamiento entre ambos refrigerantes de solo 1 grado centígrado, lo cual permite hacer recargas sin descompensar la mezcla, que es importante, y eso facilita su manejo, ya que su comportamiento térmico es similar al de un gas puro. Ahora, el origen de la palabra ceotropo proviene del griego ciein, que significa hervir, y tropos, que significa cambiar. Entonces, es que se le llama mezcla ceotrópica a la mezcla de dos o más refrigerantes puros con diferentes volatilidades en ellas. Cuando ocurre el proceso de evaporación o condensación dentro de un sistema de refrigeración, su composición y temperatura de saturación cambia a causa de que, al ocurrir la evaporación, los componentes más volátiles se evaporan en porcentajes más elevados. Después de que continúa evaporándose, la mezcla líquida remanente tiene menor concentración del componente más volátil y una mayor concentración de él o los componentes menos volátiles. Al aumentar la concentración de los componentes menos volátiles en el líquido remanente, ocurre un aumento en el punto de ebullición de la mezcla. Su carga se sugiere que siempre debe ser en estado líquido, para asegurarnos de que estamos cargando el refrigerante con su mezcla debida y no estar metiendo una mezcla gaseosa desigual
porque uno de los compuestos tenga un punto de burbuja inferior y predomine en la mezcla gaseosa. ¿Y por qué importa esto en la práctica? El glide modifica el perfil térmico dentro de los intercambiadores. Por ejemplo, el inicio de la evaporación puede ocurrir a una temperatura distinta al final. Con una diferencia de varios grados centígrados, en un evaporador esto afecta al gradiente de temperatura y al cálculo de transferencia térmica, como vemos en la diapositiva. El punto 1, 2 y 3 tienen distintas temperaturas en un mismo evaporador. Veamos ejemplos reales y cotidianos. Muchos refrigerantes de reemplazo que se usan hoy en día son mezclas, algunos históricos o puramente azeotropos. Pertenecen a la serie R500, mientras que la serie R400 contiene numerosas mezclas azeotrópicas o con glide. Ejemplos típicos que te aparecerán en las fichas técnicas: R407C, mezcla de R32, R125 y R134A, que presenta un glide de varios grados en condiciones de evaporación típicas. R404A y otras mezclas modernas también muestran comportamientos no ideales. Lo que es importante de saber que los valores exactos de glide dependen de la composición y de la presión de operación. Hay que consultar siempre la ficha técnica del fabricante. Y bueno, para reconocerlas es muy sencillo. A las mezclas azeotrópicas comercialmente se les asignó el número de identificación en la serie 400, como puede ser el R404A, R410A, entre otros, mientras que las mezclas azeotrópicas están clasificadas en la serie 500, como puede ser el R507A, R508B, entre otros. ¿Qué implicaciones tiene todo esto para el diseño y mantenimiento en buques? Primero, los intercambiadores de calor. Cuando el glide es relevante, el ingeniero debe tenerlo en cuenta en el modelado térmico. Segundo, carga y servicio. Los zeotropos se deben de cargar en fase líquida y evitar recargas parciales que favorezcan el fraccionamiento. Tercero, controles y válvulas de expansión deben calibrarse para el comportamiento real del refrigerante en el evaporador y el condensador. Y cuarto, aceites y compatibilidad. Al cambiar refrigerante o tras fraccionamiento, la subilidad o desempeño del aceite pueden modificarse, por lo que pueden requerirse limpiezas de aceite o cambiar el aceite directamente. También cabe señalar que el deslizamiento no es siempre negativo. En diseños concretos puede resultar a una mejor coincidencia entre la curva del refrigerante y la del fluido secundario, aumentando la recuperación del calor útil. Pero aprovechar esto requiere un diseño cuidadoso y control avanzado. En general, la tendencia actual hacia refrigerantes de bajo potencial de calentamiento atmosférico ha aumentado el uso de mezclas y, por tanto, la necesidad de conocer y gestionar los zeotropos. Para concluir, el refrigerante ideal no existe. Para que un líquido pueda ser utilizado como refrigerante, debe reunir ciertas propiedades, tanto termodinámicas como físicas. El refrigerante ideal sería aquel que fuera capaz de descargar en el condensador todo el calor que absorbe el evaporador, la línea de succión y el compresor. Desafortunadamente, todos los refrigerantes regresan al evaporador arrastrando cierta porción de calor, reduciendo la capacidad del refrigerante para absorber calor en el lado de baja. Y bueno, para concluir, tanto los azeotrópicos y zeotrópicos presentan comportamientos distintos que afectan desde el cálculo térmico hasta la operación práctica y la seguridad. Con el avance hacia refrigerantes más sostenibles, dominar estas diferencias es imprescindible para el mantenimiento de sistemas en frío de buques. Nada, espero que os haya servido y muchas gracias.